yo quiero hacerles una pregunta. Piensen en esta pregunta. Si Pablo, que es el apóstol que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, escuchen bien, si Pablo nunca le enseñó a los gentiles a guardar el sábado, pregúntense eso. ¿Por qué la iglesia gentil lo guardaba en el siglo 2, 3, 4? Háganse esa pregunta. Y les voy a contar algo muy interesante. Cuando yo quise hacer una investigación fuerte sobre este tema, la primera pregunta que me hice es: si Pablo, que es el apóstol de los gentiles, nunca le enseñó a la iglesia a guardar el sábado, ¿por qué hay tanta evidencia histórica en los primeros siglos de que los gentiles lo guardaban? A ver, les voy a abrir un poquito más la mente. Miren, tanto era que en el concilio del siglo IV se prohibía a los gentiles guardar el sábado, y los gentiles no querían obedecer. Había un papa llamado el Papa Silvestre, que declaró ayuno absoluto en sábado para que los cristianos dejaran de guardar el sábado. Esta es la pregunta. Y habían pasado más de 400 años. Y el Papa dice: no vamos a poder hacer que los cristianos dejen de guardar el sábado. Pero ahí, insisto, si Pablo nunca le enseñó a la iglesia a guardar el sábado, ¿por qué ellos se aferraban a guardarlo? Ustedes pueden decir: porque eran judíos. No estoy hablando de los judíos, ya que la separación entre los cristianos que habían aceptado al Mesías, judíos cristianos, vamos a llamarlo así, los judeo-cristianos, cuando los gentiles en el primer siglo unidos, escuchen bien, los judíos que habían aceptado a Cristo, ellos guardaban el sábado porque así estaba establecido, ¿se acuerdan? A ellos no había que enseñarles. Pero miren mi mano de acá, son los gentiles. Supuestamente a los gentiles no se lo dio el guardar el sábado, supuestamente. Pero estos en el siglo I tenían una sola doctrina. Escuchen bien, una sola doctrina. Judíos y gentiles que habían aceptado a Cristo estaban en uno. Pero en el siglo II, los cristianos se separan de los judíos cristianos. Y aquí hay cristianos gentiles que por su lado, separándose de los judeocristianos, empiezan una nueva transición. Pero estos de aquí, a pesar que están en el siglo 2, 3, 4, siguen guardando el sábado. Gentiles ahora. Y de esto hay evidencias históricas. Primeramente vamos a ir a la Biblia para mostrar que Pablo en el siglo I no tiene problemas en guardar el sábado, él como judío, y al mismo tiempo los gentiles dentro del mismo saco, podríamos llamarlo. Vayan conmigo al libro de Hechos. Vamos a ver un par de versos aquí. Acompáñenme al libro de Hechos, el capítulo 13. Si tienen sus Biblias, por favor, úsenlas, que vamos a usar hoy la Biblia. Voy a tratar de ir lento para que este tema quede bastante claro. Hechos, el capítulo 13, les invito a abrir sus Biblias. Vamos a meditar un momento en un verso muy especial. Hechos 13 dice así, el verso número 42.
miren aquí esta reunión colectiva. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, escuchen bien, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Mi pregunta es, ¿en la sinagoga de quién estaba Pablo? De los judíos. ¿Qué día era? Sábado. ¿Quiénes estaban ahí dentro? Los gentiles. ¿Qué hacían los gentiles en una sinagoga judía en un día sábado? Escuchen bien, en el siglo I no había disputa como lo hay hoy en día, que los judíos deben guardar el sábado y nosotros los cristianos debemos guardar el domingo. No había esa disputa. Miren la petición que hacen los gentiles ahí mismo. Le dicen a Pablo, los gentiles le rogaron que el siguiente día sábado o reposo, ¿qué más? Les volviesen o les hablasen más de estas cosas. Primero capten lo que está pasando ahí. Salen de esa reunión que estaban mezclados judíos y gentiles en un día sábado. Cuando salen, los gentiles le dicen a Pablo así: Pablito, ¿será que nos puedes volver a hablar de estas mismas cosas? ¿Cuándo? El próximo sábado. ¿Por qué no le dijeron los cristianos mañana, que es el día de nosotros? Hoy estamos en la sinagoga, pero mañana es el día de nosotros. ¿Por qué le dijeron a Pablo que se reúnan con él el próximo sábado? Porque en el primer siglo no había reuniones dominicales, no existían las reuniones dominicales. Le ruegan a Pablo que el próximo sábado vuelvan. Y miren lo que dice el verso 44. El siguiente día de reposo, o sea, después de 7 días, se juntó casi toda la ciudad para oír. ¿Qué oír? ¿Qué? La palabra de Dios. ¿Saben dónde estaban aquí? Estaban en Antioquía. Mi primera pregunta es: ¿quiénes se habían reunido ese día? Antioquía, ciudad gentil. A petición de ellos se reunieron de nuevo. Yo les voy a decir una cosa muy importante que quiero que ustedes sepan. En el siglo I, toda persona judía o judía que había aceptado al Mesías, o gentil que había sido predicado después del año 34, tenían una sola cosa en común: leer los días sábado en las reuniones que hacían en ese tiempo. Judíos por su lado, judíos, cristianos y gentiles mezclados. Y el concilio de Jerusalén, ustedes saben que el concilio de Jerusalén se realizó en el año 49-50 de la era, ¿verdad? A 20 años después de Cristo. Este concilio que se reunió era un concilio, escuchen bien hermanos, era un concilio no de judíos que no aceptaron al Mesías, sino, olvídense de los judíos que no aceptaron al Mesías. El concilio de Jerusalén fue realizado por judíos que aceptaron al Mesías versus por la propuesta de los gentiles que aceptaron al Mesías. En otras palabras, el concilio de Jerusalén, todos los que estaban ahí fueron judíos que ya habían aceptado a Cristo. ¿Me explico? Y ellos dicen y hacen un acuerdo diciendo qué cosa. El debate era si los gentiles se deben o no se deben circuncidar. Y ellos acuerdan que la circuncisión no es algo para imponer a quienes, a los gentiles. Aquí no había una disputa entre sábado y domingo, porque no existe eso en el siglo I. La disputa entre qué día que hay que guardar, no existe eso por ningún documento histórico, no existe eso. Ni en la Biblia ni en los documentos históricos existe algún debate que si se debe o no se debe guardar el sábado. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Lo que acordaron allí ese día, ahora dicen,
hemos acordado 4 cosas, pero las demás cosas que hemos acordado, que se enseñen en su ciudad cada uno. Por algo es que desde los tiempos antiguos hay en cada ciudad, cuando se reúnen cada sábado a estudiar la ley de Moisés. Miren lo que dice el libro de Hechos capítulo 15, el verso 21. Después de hablar de los mandamientos que acordaron, de lo que hay que enseñar, se les indica que lo que no se explicó, se expliquen cada día que se reúnen. Pero cada día, ¿cuándo? Miren lo que dice Hechos 15, 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene, ese tiene es un tiempo presente, no tenía un tiempo pasado. Lo leo de nuevo. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído, tiempo presente, cada día de reposo. Ellos reciben una orden diciendo, si ustedes leen el contexto y entienden, fue así, más o menos así. Miren, hemos acordado 4 cosas, y lo demás que no hemos acordado en el concilio, que cada uno de ustedes se encargue de enseñarlo. ¿Dónde? En cada ciudad. Por algo se reúnen cada día ¿de qué? De reposo. Voy a leer algunas fuentes históricas que nos van a ayudar. Científicos bíblicos e investigadores serios. Voy a citar, por ejemplo, primeramente quiero citar a un personaje muy leído por toda institución el día de hoy. Su nombre de él es Flavio Josefo. ¿Han escuchado hablar de él o no? Flavio Josefo es un personaje del siglo I, o sea, imagínense que hay una máquina del tiempo y ustedes vuelan hasta el siglo I, llegan al siglo I. Flavio Josefo vivió en el tiempo que Jerusalén fue destruido en el 70. Flavio Josefo es un hombre del siglo I, ¿está bien? Y él escribió historias que sucedían a su alrededor. Y miran lo que él plasmó. Flavio Josefo escribió esta nota que todos pueden tener acceso. Las declaraciones de Flavio Josefo dice así: no hay ninguna ciudad de los griegos o de los bárbaros, griegos, todas las ciudades griegas, o de los bárbaros, ciudades romanas, lo cual la costumbre de descansar el sábado no haya llegado. ¿Qué cosa está diciendo Flavio Josefo? Está diciendo, en el siglo I no existe una sola ciudad de los bárbaros o de los griegos donde la costumbre de guardar el sábado no había ¿qué? Llegado. Flavio Josefo está relatando que en toda ciudad, tanto del primer siglo, seas gentil, sea romana, sea lo que sea, el sábado era observado en todo sitio. Y en el siglo I vive un personaje también llamado Filón. Y Filón dice así: declaro que el séptimo día era un día festival, no para ella, no para esa ciudad o para aquella, sino del universo entero. Tanto es así que Filón dice: el sábado es un día de festividad, no en una o en otra ciudad, sino del universo entero. Él quizás hace una exageración, pero lo que quiere dar a entender es que la práctica de guardar el sábado en el siglo I era conocida en todas las ciudades. Les hago una pregunta muy sencilla, y ustedes van a ver y decir: ¿quiénes eran los que extendían el practicar el sábado por todas las ciudades? ¿Saben? Cuando tú vas a las fuentes históricas, vas a ver que los que practicaban el sábado en todas las ciudades eran los gentiles que se habían añadido, escúchame bien, a la creencia de que Jesús era el Mesías. Que dije, repito, los gentiles que guardaban el sábado eran gentiles que al aceptar esto
se volvían a la práctica que Dios le había dado ¿a quién? A su pueblo. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Espero que me capten bien la idea. De esta manera, mírenme. Escuchen bien. Ustedes escucharon el argumento que dice: Dios no le dio el sábado a los gentiles, sino ¿a quién le dio el sábado? A los judíos. Muy bien. Entonces la cosa es así. Y este argumento parece ser fuerte, parece que a nadie lo puede derrumbar. Y es muy fácil de refutar este argumento. ¿Por qué? Hay que recordar que los 613 mandamientos que hay de Génesis a Deuteronomios, todos los dio Dios ¿a quién? A los judíos. No le dio a los gentiles. No solo el sábado, todo le dio ¿a quién? A los judíos. Díganme, ¿qué mandamiento Dios le dio a los gentiles en el Antiguo Testamento? Ninguno. ¿Me explico? Todas las leyes que Dios le dio para su pueblo. Ahora, yo era gentil. La palabra gentil proviene del hebreo que significa goín. ¿Saben lo que significa goín? Fuera de pacto. O sea, las leyes que Dios dio no eran para mí porque yo estaba fuera de ¿qué? De pacto. ¿Y a quién le dio leyes Dios? A su pueblo. Por eso ustedes van a ver que yo, sin ser del pueblo, las leyes que Dios le dio eran para su pueblo. Entonces yo venía y quería entrar al pueblo de Dios, tenía primero que entrar en el pacto. Y para entrar en el pacto debía ¿qué? Circuncidarme. Siendo gentil, aceptaba el Dios de Israel, aceptaba el pacto y me unía. Y una vez estando dentro, ¿para mí era el sábado? ¿Sí o no? Claro que sí, porque la misma ley que Dios le dio a su pueblo, ahora era ¿para quién? Para el gentil. Por eso la Biblia dice, la misma ley será para natural como para el extranjero. Les explico una cosa. La ley de la Pascua, Dios no le dio al gentil. Dios le dio ¿a quién? A su pueblo. Yo era gentil, quería comer la Pascua, debía aceptar al Dios de Israel y al pacto. Por eso en el libro de Éxodo 12 dice: ningún incircunciso podrá comer de ella. Cuando tú te circuncidabas, ahora estabas dentro del pacto. Mi pregunta es: ¿seguías tú siendo gentil o ya eras pueblo de Dios? Después de la circuncisión, dejabas de ser gentil, aunque no habías nacido en Israel, ni por tu sangre corría sangre judía, eras ¿qué cosa? Del pueblo. Y la misma ley que Dios le dio a su pueblo aplicaba para ti. ¿Por qué razón? Por la razón de que habías formado parte de ¿quién? Del pueblo. Bajo la circuncisión, que era el pacto, tú practicabas de lo que no se te dio a vos. ¿Estoy siendo claro? Ahora, ya no eras tú alguien advenidizo. Ahora eras ¿de quién? Del pueblo. Escuche bien. Les voy a hacer una pregunta fácil. El segundo pacto profetizado en el libro de Jeremías 31:31, ¿con quién lo hizo Dios? ¿Con el gentil o con el pueblo de Israel? ¿Ah? Esa es una pregunta muy fácil. ¿Con quién hizo Dios el segundo pacto? La Biblia en el libro de Jeremías 31:31 dice: vienen días que haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Quién es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte. ¿Quién es la casa de Judá? Las 2 tribus del sur. Jesús viene a hacer un pacto con el mismo pueblo,
con el mismo pueblo. Ahora, yo le voy a dar un premio a la persona que me demuestre con la Biblia de que Dios el segundo pacto lo vino a hacer con los gentiles. Porque a veces se enseña y se predica que el primer pacto Dios lo hizo con el pueblo de Israel y que el segundo pacto Dios lo hizo con los gentiles. ¿Quieren que les dé un regalo? $100 al que me muestra que Jesús hizo un pacto, que el segundo pacto Cristo lo vino a hacer con los gentiles. ¿Ya? De cualquier país que nos vean, los depositamos. Para otro país, para que les llegue más, $500. ¿Qué? El que nos logra demostrar que el segundo pacto Dios lo hizo con los gentiles, a cobrar, que nos escriba. Hermano mío, el segundo pacto Dios lo hizo con el mismo pueblo que hizo el primer pacto. ¿Estoy siendo claro aquí? Ya, muy bien. Tú y yo, ¿se hizo con nosotros el segundo pacto? ¿Somos judíos nosotros? No. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tú y yo, no siendo judíos, no se nos dio la ley a nosotros, no se nos dio el sábado a nosotros, cómo tú y yo ahora guardamos el sábado y guardamos las leyes de Dios que no se nos dio a nosotros? ¿Sabes por qué? Porque para entrar al segundo pacto, nosotros no necesitamos circuncisión, sino necesitamos aceptar ¿a quién? A Cristo. Y automáticamente te metes de gentil, que el pacto no se hizo con los gentiles. Al aceptar al Mesías, entras a un pacto que no se hizo contigo, pero que mediante Cristo has entrado. Así como en el Antiguo Testamento, un gentil no se le dio leyes a ellos, ni ellos debían guardar la ley, pero cuando ellos reconocían al Dios de Israel, se circuncidaban, entraban al pacto, y ahora las leyes que eran para Israel pasaban para ellos. ¿Estoy siendo claro? Entonces, cuando te digan el sábado no se hizo para los gentiles, dile amén, no se hizo para los gentiles. Pero en la Biblia, todo gentil que aceptaba el pacto entraba al pacto. ¿Y saben por qué ustedes guardan el sábado? ¿Y saben por qué yo guardo el sábado? Porque tú y yo no somos gentiles, aunque hayamos nacido en Bolivia o en Perú. Hemos entrado ¿a dónde? Al pacto. Por eso la Biblia, el apóstol Pablo aclara bien este detalle diciendo: porque vosotros en otro tiempo, ¿se acuerdan de ese versículo? Porque vosotros en otro tiempo, ¿sí?, estaban fuera de la ciudadanía de Israel, alejado de las, ¿de qué? De las promesas, y alejados ¿de qué? De los pactos. Ahora, mediante Cristo, han dejado de ser pueblo advenedizo y ahora son el pueblo. ¿Estoy siendo claro? Entonces, cuando a ti te digan para los gentiles no se dio el sábado, y dile sí, cuando yo era gentil, cuando yo no estaba dentro del pacto, porque la palabra gentil, goín, significa que fuera del pacto, y el que está fuera del pacto no puede guardar leyes, y no se le dio leyes a él. Pero toda persona que aceptó a Cristo va a guardar las leyes. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en el primer pacto hay leyes en tablas de piedra, y en el segundo pacto hay leyes que Dios va a colocar dentro del corazón. Tanto en el primer pacto como en el segundo hay leyes, pero estas leyes solo se dieron al pueblo de Dios. Y hay un pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y gentiles entrando a guardar lo mismo que se le dio. Y hay un pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, y todos ustedes han entrado ¿a dónde? Al pacto. Así que si el sábado no se lo dio a los gentiles y no lo deben guardar, que no lo guarden, porque ellos no están en el pacto. No hay persona que entre al pacto y diga que no debe guardar la ley.
Les voy a hacer un ejemplo. Miren, yo vengo de Perú y estoy aquí en Bolivia. Mi primera pregunta es, ¿bajo qué leyes yo debo regirme ahora que estoy aquí? ¿Bajo las leyes de Perú o bajo las leyes de Bolivia? Bajo las leyes de Bolivia. Pero cuando estoy en Perú, ¿bajo qué leyes? ¿Son para mí las leyes de Bolivia? No, ¿bajo qué leyes yo estoy? Bajo las de Perú. Así que todas las leyes que se den aquí me importa a mí porque yo no soy de este pueblo. Pero cuando yo vengo aquí, acepto las leyes que ustedes han recibido de su gobierno. ¿Estoy siendo claro? Entonces, lo que estoy tratando de enseñarles es que el sábado y todas las leyes Dios no le dio a los que están fuera del pacto, sino a todos aquellos que entrarían ¿a dónde? ¿A dónde? Al pacto. Y en Hechos ustedes van a ver gentiles que se habían convertido ¿a quién? A Cristo. O sea, entraron al pacto. ¿Sí? Y ustedes van a ver a partir de ahí gentiles observando el pacto o guardando el pacto. Ahora, yo quiero que ustedes vean, por esa es la razón de que en los siglos primeros no existían debates con respecto a este tema. Dice uno de los doctores más brillantes de los Estados Unidos, director del colegio de la Universidad de Michigan, dice así, Kennedy Strand, profesor de historia de la universidad, dice lo siguiente, escuchen bien: hasta el segundo siglo no hay evidencias de una celebración cristiana semanal del domingo en ninguna parte. Las primeras referencias específicas durante este siglo vienen de zonas de Alejandría y Roma, en donde se iniciaron dentro de los cristianos a rechazar o a observar el domingo. No en el siglo I. Escuchen bien, en el siglo I no había debates entre qué día o qué día debe guardar quién, la iglesia. En el siglo I todos los cristianos eran fieles guardadores del sábado, porque había una sola iglesia, judíos convertidos y gentiles entrando ¿a dónde? Al pacto. Ahora, el problema de sábado y domingo ocurre en el siglo II, cuando los judíos, cristianos inclusive, los judíos hacían muchas revueltas en contra del Estado de Roma, del gobierno de Roma, y los gentiles empiezan a conversar y a decir, mira, todos nosotros recibimos persecuciones por culpa de los judíos. Vamos a separarnos de los judíos para que ellos sirvan por su lado y nosotros por nuestro lado. Esa cisma, esa separación dio como inicio a que años más tarde en Alejandría y en Roma ellos quisieran tener su propio día de descanso, basado no en la Biblia, sino en la tradición que ya venía influyéndose en los siglos posteriores, bajo el contexto de Cristo ha resucitado el domingo. Bajo ese contexto ellos quieren celebrar. Pero cuando nosotros leemos al historiador Sócrates de Constantinopla, él dice que la reunión dominical comenzó en Alejandría y en Roma por una antigua tradición. ¿Y sabes cuál era esa antigua tradición? De que Cristo había resucitado ¿qué? El día domingo o el primer día de la semana. Nosotros podemos ver fuentes históricas del siglo I, ¿sí? Y padres de la iglesia también. Yo voy a citar a uno de los historiadores más importantes de la iglesia, ¿sí? Este se llama Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea dice lo siguiente en su libro Historia Eclesiástica, volumen 3, capítulo 8, dice lo siguiente.
Dice así: entonces la descendencia espiritual de Abraham huyó a Peña, al otro lado del Jordán, donde hallaron un lugar seguro de refugio, donde podían servir a su Señor y guardar el sábado. ¿Saben de quién está hablando aquí Eusebio? De un grupo de cristianos gentiles que eran hostigados en esa época por la observancia del sábado. Les voy a decir una cosa muy importante. Si no hay un mandamiento para guardar el sábado, ¿por qué los cristianos del siglo III están huyendo a los montes, a lugares seguros, para guardar el sábado, si no hay ninguna ley que exija eso? ¿Saben por qué los gentiles observaban este día? Una, porque estaba ampliamente escrito en Éxodo 20, en los 10 mandamientos. Dos, porque ellos habían dejado de ser gentiles, aunque eran en la carne, no eran judíos, pero entrando al pacto eso se había convertido parte de ellos. Y tercero, porque ellos querían, si es posible, ser perseguidos y no aceptar las normas que Roma estaba proponiendo. Y cuando ustedes leen la historia eclesiástica basado en el sábado, van a encontrar que hay muchas fuentes que muestran hostigamiento y persecución a los cristianos que provienen del siglo I y del siglo II, basado en que ellos se habían aferrado a la fe que habían recibido, no de la tradición, sino de la boca apostólica. Ahora, nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, la historia de los primeros cristianos en la página 171. Dice lo siguiente: los cristianos primitivos tenían una gran veneración por el séptimo día y solían pasar ese día en oración y devoción. Y no dudamos que esta práctica derivó de los mismos apóstoles, como aparece en varios pasajes aplicados de su propósito. ¿Sabe lo que está diciendo? Que los cristianos primitivos guardaban el sábado y eso lo recibieron como herencia ¿de quiénes? De los apóstoles. Son historias de los siglos tempranos. También en la página 13 y 14 dice: el sábado continuó con una ferviente observancia hasta el concilio de la Odisea. O sea, está diciendo que hasta el siglo IV los cristianos guardaban ¿qué? El sábado. Mi pregunta es: ¿por qué organizar concilios para prohibir una práctica? ¿Y por qué, si a mí no se me dio esa práctica, yo voy a estar sufriendo por esa práctica? Les hago una pregunta, un ejemplo. Nosotros, los que estamos todos esta noche aquí, ¿se nos dio la orden de sacrificar animales? ¿Ah? ¿Sí o no? Díganme. La respuesta es no, ¿verdad? Ya. Si nosotros empezáramos a sacrificar animales para ofrendarle al Señor en esta época, y el gobierno viene y nos dice: miren, si ustedes siguen sacrificando animales, no sé qué les va a pasar, les vamos a perseguir. La pregunta sería: ¿seguiríamos sacrificando animales? ¿Para qué? Si ni hay una orden y además el Estado está en mi contra. Pero de la misma manera, los gentiles del siglo I, del siglo II, del siglo III, ellos guardaban el sábado no por costumbre, sino por mandamiento. Porque si hubiera sido por costumbre o por herencia, cuando los concilios vienen y los persiguen, ellos hubieran dicho: sí, pero a la final dejemos el sábado. Si el sábado no es para nosotros, si el sábado era para los judíos, y ahora nosotros que nos están prohibiendo, mejor, a la final no es un mandamiento, lo estamos haciendo voluntariamente. No, ellos lo hacían, y no lo hacían por voluntad simplemente, sino porque en su mente había una clara capacidad de que era mandamiento vigente. ¿Estoy siendo claro? Por eso preferían huir antes de renunciar a lo que ya habían aprendido de antemano. Voy a
leer las escrituras de Ambrosio de Milán. ¿Quién es Ambrosio de Milán? Padre de la iglesia de los primeros siglos. Él dice lo siguiente. Dice así: es notable en esta época decir que en el libro de Génesis el sábado fue santificado para el hombre. Es por eso que esta obra aún continúa hasta hoy. Está diciendo Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán, cientos de años después de Cristo, él como representante de la iglesia dice: esta práctica aún continúa en nuestros días. La práctica de que fue santificado el sábado en la antigüedad hasta hoy no ha perdido su vigor. Miren lo que dice, por otra parte, San Agustín, un prominente también padre de la iglesia. Dice lo siguiente: San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, argumentó que el sábado es un día de descanso y adoración, y que es un símbolo de la paz eterna que los cristianos esperan aún en el cielo. O sea, San Agustín creía en la redención celeste y él decía: el sábado aún lo voy a guardar en el cielo. San Agustín, un prominente hombre de Dios, decía eso. Si él pensaba que el sábado lo va a guardar en el cielo, quiere decir que para su época no había caducado aún. Puedo seguir esta noche leyendo muchísimas fuentes históricas. ¿Por qué? Porque la pregunta que yo les hice es básica. ¿Por qué los judíos, o por qué, escuchen bien, por qué los gentiles que no se les ordenó guardar el sábado, lo están guardando? ¿Saben por qué? Porque las fuentes históricas los demuestran. Pero ¿por qué lo guardaban? Si a ellos no se les dio, por una razón. Porque aunque el gentil no se le dio el guardar el sábado, sino al pueblo de Dios, ellos aceptaban ser ¿qué? Parte del pueblo de Dios, entrar al pacto. ¿Y cuál era la condición para entrar al pacto? ¿Aceptar a quién? A Jesús. Todo aquel que acepta a Jesús ya no es un gentil, porque ya no está fuera de pacto, ahora está dentro de ¿qué? Del pacto. Y el gentil que no se le dio el sábado, que no se le dio la ley, que no se le dio nada, ahora él viene a formar parte del pueblo de Dios. Y ahora él no se rige bajo las leyes cuando estaba fuera, sino ahora él se rige bajo las leyes que está ¿qué? Dentro. Dios no le prometió al gentil: y pondré mis leyes en tu corazón. No, el gentil tiene que entrar al pacto para que las leyes le vengan también a él. En otras palabras, él ha hecho una migración de un país a otro. Ahora él va a vivir de acuerdo a las normas establecidas ¿por quién? Por Dios. Entonces aquí esta noche hay dos pueblos. El pueblo que dice que aceptó el pacto, pero que quiere rechazar la ley del pacto. Es como que yo vengo a Bolivia y les digo: miren, yo quiero vivir en Bolivia, pero a mí me importa un cuerno sujetarme a las leyes de Bolivia. Yo quiero vivir en Bolivia bajo las leyes ¿de qué? De Perú. ¿Funciona así el asunto o no? El que vive en Perú vive bajo las normas de Perú cuando está en Perú. Cuando viene aquí vive bajo las normas ¿de qué? De Bolivia. Cuando a Bolivia, a los bolivianos se le dio leyes que no se le dio a los peruanos, pero que van a ser mis leyes cuando yo venga a vivir aquí. ¿Estoy siendo claro? Entonces, el gentil no se le dio el sábado, no se le dio ninguna ley, ningún 600 leyes, nada. Pero él, al entrar al pacto, él va a vivir de acuerdo a las leyes que Dios le dio a su pueblo. ¿Cuántos esta noche aquí son del pueblo de Dios? Sería una locura decir: yo acepté al pacto, pero quiero vivir sin la ley que Dios le dio a su pueblo. Esa es una pesadilla teológica. Así funciona el asunto. Entonces, cuando las iglesias pentecostales o las evangélicas o cualquiera diga: ustedes
Yo no guardo el sábado porque a mí no se me dio, yo soy gentil. Él está diciendo que él está fuera de la ciudadanía de Dios, porque aquel que está dentro de la ciudadanía de Dios ya no es gentil, ahora es un israelita. ¿Es del pueblo de quién? De Dios, porque de los dos pueblos Dios hizo uno. No es judío el que lo es exteriormente, ni es judío el que lo es el exterior, sino es judío aquel que lo es en el interior. Por eso la Biblia dice: ¿la circuncisión vale en algo? ¿La incircuncisión vale en algo? No. Lo importante es guardar, ¿qué dice? Los mandamientos de Dios. Estoy siendo claro acá. Pablo ampliamente en sus discursos del Nuevo Testamento, él dice, claramente dice, que los gentiles en otro tiempo estuvieron fuera del pacto y que por la sangre de Cristo han entrado al pacto. Entrando en el pacto, tú te riges bajo las normas que Dios le dio a su pueblo. Así que indiscutiblemente, cuando la iglesia una vez más repita y te diga: el sábado no se lo dio a los gentiles, sí, dile, pero ahora yo ya no soy un gentil, porque al aceptar el Mesías, he entrado ¿a dónde? Al pacto. Has entrado a la ciudadanía de Dios y al pacto que Dios hizo con Israel, porque el pacto Dios no lo hizo con los gentiles, lo hizo con Israel. Y ese pacto el gentil ha entrado por medio de la sangre de Cristo, y las mismas leyes que Dios le dio a su pueblo ahora han pasado para mí, y ahora han pasado ¿para quién? Para ti. Eso lo entendía la iglesia del primer siglo, y no había discusión alguna sobre ese punto. Por eso ustedes van a ver que el concilio de Jerusalén en Hechos 15, la iglesia en el verso 21 dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Estos de aquí eran judíos que habían aceptado ya al Mesías, y judíos que habían aceptado al Mesías ahora están reuniéndose cada sábado, porque ahora ellos ya no están sujetos bajo las normas de afuera, sino bajo las normas de ¿qué? De adentro. Ahora ellos habían aceptado al pacto, y todo aquel que está bajo el pacto ha guardado y tiene que observar los mandamientos que Dios le dio a su pueblo. Aunque en lo exterior siga siendo de su país, en lo interior ya pertenece a un pueblo escogido que Dios así lo había llamado. Y ustedes van a ver que Pablo tiene como costumbre eso. La Biblia dice en el libro de Isaías 66 que este día será observado aún en el futuro. Amén. ¿Por qué dice en el futuro? Porque es obvio que no es un mandamiento olvidado. El mandamiento olvidado por Dios jamás. Este mandamiento ha sido olvidado, pero ha sido olvidado por personas que en realidad dicen que son del pueblo, pero quieren vivir fuera del pacto. Como quien decir: esto se hizo para fulanos, pero no para nosotros. Toda persona que es coherente con esto va a encontrar que en realidad uno tiene que vivir de acuerdo a las normas que el Señor había establecido. Voy a leer un texto aquí en el libro de Hechos, el capítulo 18. Dice el verso 4 así, hablando de Pablo: y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Nuevamente ustedes van a ver reuniones de judíos y de gentiles en el día de reposo. Por eso les dije y les aclaré siempre desde un principio que las reuniones dominicales no existían en el siglo I. Textos manipulados como Hechos capítulo 20 verso 7, textos manipulados como 1 Corintios 16 2, son textos que han sido aclarados ampliamente por las personas. Cuando vamos por ejemplo a Hechos el capítulo 20,
el verso 7. Este versículo es usado hoy en día por muchos que quieren negar que el pueblo de Dios siga teniendo las leyes que no se le dieron a ellos, pero que ahora son de ellos por haber entrado al pacto. Dice el versículo 7 así, de Hechos capítulo 20, verso 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. La primera pregunta que hay que hacer es lo siguiente: ¿para qué se reunieron los discípulos aquí? Para partir el pan. Y escúcheme bien, iglesia, lo que voy a decir. Esta cosa es una cosa muy alarmante. Primero, aclaro que estos discípulos que están aquí no eran discípulos, los 12 discípulos, no. Estos no eran los 12 discípulos, los 12 discípulos estaban en Jerusalén. Estos discípulos eran los discípulos de esa ciudad, de ese sitio. ¿De qué sitio? Eran discípulos de Troas. ¿En Troas había iglesia o no? Sí. Esos discípulos que estaban ahí, que dice la Biblia discípulos, no son los 12, son discípulos de Troas. A ti la gente te va a decir: aquí los discípulos estaban guardando el día domingo. Tú dile: no, aquí no está ningún discípulo. Aquí están los discípulos de Troas, porque Pablo aquí está en Troas, y los que se reunieron ahí eran discípulos. ¿Para qué se reunieron? Para celebrar la cena del Señor. Aquí la palabra griega mencionada es para hacer el partimiento del pan, pero ese partimiento del pan no era comida, era celebrar la cena del Señor. Y escúcheme lo que voy a decir a continuación. En el siglo I, la cena del Señor nunca se hacía de día. La cena del Señor se hacía ¿qué? De noche. Por eso se llama cena del Señor, no es almuerzo del Señor. En el siglo II, la Iglesia Católica trasladó la cena del Señor al día. La cena del Señor a lo largo de la historia de la Biblia siempre ha sido de noche. Yo no sé si ustedes harán la cena o el almuerzo, pero déjenme decirles que en la Biblia la cena era con una celebración nocturna. Eso lo dice el libro de 1 de Corintios capítulo 11. La iglesia se reunía para hacer la cena del Señor de noche. De noche. ¿Estoy siendo claro aquí? Y el que sabe y sabe de historia sabe que el que cambió de la noche al día fue la iglesia romana. Y muchos de nosotros probablemente estemos haciendo la cena del Señor en pleno 12 del día, 2 de la tarde, 8 de la mañana. ¿Qué es eso? La cena del Señor en la Biblia fue de noche. Y aquí ellos se reúnen de noche. ¿Cómo, pastor, de noche? Lea el verso 8. Hechos 28. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido por el sueño profundo, se cayó. Era de noche. Ellos no se reunieron domingo en el día. La reunión, según la reunión que estaban haciendo allí era una reunión de noche. Eso lo dice, escuchen bien lo que dice aquí. Voy a leer al historiador, con esto va a terminar. El historiador Sócrates de Alejandría dice lo siguiente. Porque casi todas las iglesias alrededor del mundo celebran los misterios sagrados, la cena del Señor, el sábado al culminar semanalmente. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y Roma ya no practican estas cosas. El historiador Sócrates dice que los cristianos cada sábado por la noche se quedaban reunidos a celebrar la cena del Señor. En Hechos 27 se había terminado el sábado y en la noche se reunieron para celebrar ¿qué? La cena del Señor. Por eso la Biblia dice: el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Tienen que creer y pensar de que esa reunión
fue nocturna, porque no hay en el día el partimiento del pan para hacer la cena del Señor, sino era de noche. Y las historias son abrumadoras, historias del primero, segundo, tercer siglo son abrumadoras, que la iglesia hacía la cena del Señor cada sábado en la noche. Es por eso que en Hechos 27 la palabra griega que aparece ahí es el primero de Shabbat, quiere decir sábado al culminar. La iglesia los sábados en la noche terminaba con la cena del Señor, y eso es lo que está plasmado en Hechos 27. Hechos 27 es una reunión nocturna. Aquel que quiere decir yo guardo el domingo porque lo dice Hechos 27, que se congregue el domingo el sábado por la noche, porque esa es la reunión que acontece aquí. Hemos tenido, el tiempo se me terminó, hemos tenido una amplia información bíblica, pero al mismo tiempo histórica. Y yo les voy a decir algo. Quiero que ustedes por su parte también averigüen todo lo que les estoy diciendo. ¿Para qué? Para que sepamos irrefutablemente cómo no solo saber nuestra fe, sino también al mismo tiempo poder defenderla. Yo sé que ustedes son hombres de estudios, y todos los que nos ven también, y que el Señor nos ayude a poder diferenciarse entre lo que hay que hacer y lo que tampoco hay que hacer. Bienvenidos una vez más, y que el Señor los bendiga esta noche. Es mi deseo para cada uno de ustedes. Amén.